permanente gozo y paz a nuestras vidas. Y gracias por todo lo que permanentemente nos entregas. Señor, abre nuestra mente, nuestro entendimiento, para que podamos entender lo que hoy traes para nuestra vida. Sabemos que nosotros somos meros y simples instrumentos de ningún valor, y es tu Santo Espíritu, es tu palabra poderosa, viva, la que transforma nuestros corazones, la que nos hace entender. Porque sin tu Santo Espíritu hablando a nuestros corazones, imposible, imposible que podamos entender ni una sola palabra. Gracias, Señor, por todo lo que das. Tú sabes a quienes traerás el día de hoy. Lo dejamos todo en tus manos y te damos muchas, muchas gracias por lo que permites y porque nos das fuerza y porque podemos hablar, podemos escuchar una cosa que para nosotros parece tan común. Sin embargo, cuando uno no tiene el oído, la voz o el ver, Señor, ahí se da cuenta lo importante que es todo eso. Gracias por lo que permanentemente nos da, Señor. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Ya? ¿Todos me escuchan bien? ¿Hay alguna? ¿Sí? ¿Se escucha bien todos? Bien, bien. ¿Sí? ¿Todos bien? Sí, yo de acá de Quepe, gracias al Señor, bien. Bien, gracias, Sol. Bien, qué bueno. Ah, qué bueno, y ahora estás bien con el celular, ¿viste? Se resolvió eso. Sí, sí, yo creo que fue el tema de la... Algo pasó con Movistar, con la lluvia, que fue mucha lluvia que cayó. Muchas gracias. Sí. Hubo viento y todo eso. Creo que fue eso, porque después en la noche se nos cortó la luz también, así que... Pero hoy Bueno, día ya está bien, está bien. ¿Ves? volvió a la normalidad. Mm. Amén al Señor por la lluvia inesperada en noviembre, que no es mes de lluvia, pero bueno, el Señor sabe, ¿no? Sí, Amén. se agradece igual. Así es. Yo Entonces, lo hoy agradezco. Lluvia vamos a estar. decembrina, ¿Cómo, perdón? no de noviembre, lluvia decembrina, no de Ah, de noviembre. diciembre, ni siquiera en noviembre, diciembre, la razón. Estamos en diciembre. En diciembre, ¿ves? Ya se nos está terminando el año, la razón. Súper. ¿Ya? Amén. Entonces, empezamos con el tema de las bienaventuranzas. ¿Ah? Estuvimos hablando las bienaventuranzas el día martes y ahora estamos viendo el martes y el día de hoy. Vamos a ver un pantallazo general, una pincelada de lo que son las bienaventuranzas y después vamos a empezar a ver cada una de ellas en profundidad en en las semanas que continúan. Así que estuvimos viendo las bienaventuranzas, que es parte de lo que es el Sermón del Monte, así comienza el Sermón del Monte. Eh, Hablábamos de que hay en el Sermón del Monte, hay mucho más, pero uno podría decir que hay 8 bienaventuranzas y 2 consecuencias de aplicar eso en nuestra vida. Entonces preguntábamos también el día martes, bueno, qué son las bienaventuranzas y ahí un poco lo que hablábamos era como el carácter y el carácter del cristiano, deberían ser las bienaventuranzas, son el carácter del cristiano y además son las recompensas que traen. Por lo tanto, las bienaventuranzas son como deberíamos ser, como deberíamos actuar. ¿M? Eso es lo que habla las bienaventuranzas. Y si uno empieza a ver las bienaventuranzas, eh, como todo lo que es del Señor, es como contradictorio para el ser humano, ¿m? Porque dice, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, ¿ah? Bienaventurados los mansos, los pacificadores, que no necesariamente en este mundo esto es tan bien visto, por supuesto. Hay cosas que directamente ni siquiera están bien vistas, son contrarias completamente al mundo y además veíamos y comentábamos que estas bienaventuranzas, si uno las lee, se da cuenta que son imposibles prácticamente, son imposibles de cumplir si no es por la gracia de Dios. Es decir, humanamente ser manso no es posible porque efectivamente me sacan de mis casillas. Ser pacificadores claramente no lo podemos hacer porque cuando vemos injusticia nos rebelamos frente a eso. Dichosos, es decir, acuérdense que la bienaventuranza, bienaventurado significa ser
significa ser dichoso, muy privilegiado, es decir, privilegiados son los que lloran, ¿ah? ¿Se dan cuenta? Es decir, cuando en este mundo lo único que buscamos es felicidad y tratamos de evitar cualquier dolor. ¿M? Bueno, pero todo esto no es la visión que tiene Dios. Eh, Eso es entendible, que el mundo no lo ve así. Lo grave es que de repente esto se infiltra en la iglesia, se infiltra en los hijos de Dios y de repente empezamos a creer y habitualmente vivimos tratando de salir y escaparnos de las situaciones difíciles, cuando en realidad esas son las oportunidades que Dios da. Yo les comentaba hace un tiempo también de que de repente cuando vivía una situación difícil es como que siempre tenía una esperanza de que esa situación difícil iba a terminar. Y después con el tiempo entendí que la situación difícil es lo maravilloso. ¿M? Y eso nos lleva a cada uno a tener una comunión profunda con Dios. ¿M? Y así estuvimos hablando de las diferentes bienaventuranzas, estuvimos hablando de los pobres en espíritu, hablábamos que había dos tipos de pobres, perdón, aquellos pobres de espíritu. Había dos tipos de pobres de espíritu, estamos hablando de pobres de espíritu, no materiales. Estábamos hablando de aquellos pobres de espíritu que creen que son dichosos, que tienen todo, pero sin embargo, no reconocen su pobreza espiritual y por lo tanto ellos creen que son ricos, pero son espiritualmente pobres, por lo tanto no tienen una comunión con Dios y tiene que ver con las vírgenes necias, y están aquellos pobres de espíritu que reconocen la miseria y que si no es por la gracia de Dios nada somos, y esos son las vírgenes prudentes. Después hablábamos también de los que lloran, y hablábamos que había tres tipos de tristezas o tres tipos de llanto. El llanto humano, que es por la preocupación o por el dolor que se siente. El llanto o la tristeza, que significa frente a Dios decir: Señor, muéstrame lo que hay en mi interior, reconozco lo miserable que soy. Y está finalmente este, este proceso de fruto que viene con el fruto del Espíritu, con el crecimiento, o también podría ser un don, que es el llorar y tener tristeza por los que nos rodean, y de esa forma poder ayudarlos espiritualmente, por supuesto. Y además, por supuesto, también materialmente. Eso hablábamos de los que lloran, también hablábamos de los mansos, y hablábamos sobre la característica del manso, del animal manso, que el animal manso se mueve hacia el diferente lugar. La característica es que el animal manso se mueve siempre para donde dice el dueño, y eso tendríamos que ser nosotros, porque de esa forma tenemos paz en el corazón. Después hablábamos de la justicia de Dios, que era tener la justicia contra mí yo, es decir, juzgándonos nosotros y no justificando nuestro actuar. También hablábamos de los misericordiosos, que la misericordia, nosotros podemos ser misericordiosos solamente cuando entendemos lo profundo que Dios hizo en nosotros. Y también estuvimos hablando de los limpios de corazón y pacificadores. Eso estuvimos conversando el día martes. No sé si hay alguna observación, algún comentario, algo sobre, o algo que les quedó, o alguna duda, o algo que quieren conversar con respecto a lo que estuvimos viendo el día martes y sobre lo que es las bienaventuranzas. ¿Hay algún comentario, alguna observación? ¿No? Ya. Entonces, este tema, pasemos entonces a lo que son los pobres de espíritu. El concepto de pobre de espíritu está para todos, quedó claro la diferencia entre los pobres de espíritu y la relación con las vírgenes necias y las vírgenes prudentes.
Ajá, sí. ¿Sí? Sí, Cristian, para mí también quedó claro. Ya, entonces, claro. Entonces, el concepto, ¿y por qué lo relacionamos? ¿Por qué relacionamos las vírgenes, los pobres de espíritu que se creen ricos, que es por ejemplo el caso de la iglesia de la Odisea, ¿m? Que es la iglesia de la apostasía, es el ejemplo de que creemos que sabemos mucho, pero en realidad no nos estamos aferrando a Dios ni le estamos pidiendo al Señor, Señor, muéstrame lo que hay, quiero confiar en ti, y esos son los pobres de espíritu que Dios no quiere, y después los otros pobres en espíritu son aquellos que descansan en el Señor y que dicen, Señor, te doy gracias por todo y reposo en tus brazos. Y por eso ambas vírgenes se durmieron, ¿de acuerdo? ¿Ya? Eso era entonces el concepto de los pobres de espíritu. La segunda bienaventuranza tiene que ver con los que lloran, ¿m? Con los que lloran. ¿M? Y entonces hablábamos también de las tristezas, de los tres tipos de tristezas. Eh, Ese tipo de las tristezas que hablábamos, ¿alguien puede, se recuerdan cuáles eran? ¿O alguien se recuerda cuando hablábamos de los tres tipos de tristezas que hay, que vive el ser humano? Hay tres tipos de tristezas que vive el ser humano. ¿Alguien se recuerda cuáles eran las tristezas que estuvimos hablando? Cristian, ¿es la autolástima? ¿Sí? ¿Está bien Claro, o no? La una es autolástima, una es la tristeza humana, claro, que es sí, que se compone de la autolástima, ¿sí? ¿Ya? sí, eso produce llanto, Sí. pero no llanto, no llanto en el Señor. Reconocer Así, mi miseria y pedirle ayuda al Señor y cumplir el segundo mandamiento. así es, ahí están justamente las tres. Entonces, el primer llanto que todos conocemos, que todos los hemos vivido y que aún lo vivimos, el primer llanto y la primera tristeza tiene que ver con el tema de la autolástima, con el tema del dolor que me produce a otro, que me produce otro sobre mí, porque todavía mi espíritu, cuerpo y alma no están completamente consagrados ni limpios frente a Dios. Entonces, frente a eso, si alguien me trata mal, siento autolástima o me ofendo, todo eso, y eso me genera un daño interior, me siento preocupado, me angustio, todo eso es la tristeza humana, la tristeza carnal. Y que Dios tiene que ir tratando en nosotros. Y es sumamente importante entenderlo, es sumamente importante entenderlo, porque los cristianos, no creemos que tenemos eso. Uno habla con los cristianos, uno habla con los cristianos y creen, lamentablemente, creen que la tristeza del Señor es andar preocupado porque el hijo tiene un problema. Eso no es. No es la tristeza que el Señor quiere, eso es una tristeza carnal. Y ando preocupado porque mi hijo tiene un problema porque no estoy confiando en el Señor. Por lo tanto, tengo que pedirle perdón al Señor porque mi, mi cónyuge actúa de esa forma. Tengo que pedirle perdón, Señor, porque todo está en sus manos. ¿Se dan cuenta? Y esa tristeza que tengo, que es una tristeza carnal y que es sumamente común en el cristiano y además que ni siquiera se habla, y no se entiende tampoco, por supuesto, cree que es parte de la vida. Ahora, eso es una tristeza carnal y está, por ejemplo, ejemplificado. Ahora, esto es sumamente importante. Estas tristezas, además de que hay tres tristezas, tienen que ver con mi estado espiritual y eso lo vamos a ver también posteriormente, porque está el caso de Ana, por ejemplo. El caso de Ana no tenía un hijo, era una tristeza carnal, pero Dios en su misericordia, porque en el Antiguo Testamento se estaba viviendo en los tres primeros estados de reposo, por lo tanto en el estado de los sentidos, Dios entrega. Y muchas veces, cuando nosotros le pedimos algo, incluso le pedimos estudios y demás a Dios, pero Dios en su misericordia, porque Dios es un Dios misericordioso y amoroso, te lo entrega. Y algunas veces
Eso trae un beneficio para mi vida, pero otras veces no. ¿Mm? Entonces, ahora, porque Dios es misericordioso, porque a los pequeñitos Dios los trata diferente que al cristiano maduro. Y eso siempre tenemos que entenderlo y entender dentro de la Biblia que se está hablando de los diferentes estados espirituales que yo tengo en la vida. Por eso es que pareciera contradictorio, ¿se dan cuenta? Porque por un lado le dice a la iglesia que va, si tienes un problema con tu prójimo, ve y háblalo y resuélvelo y ganarás un hermano. Perfecto. Pero por otro lado dice que tengo que dar la vida por él. Por lo tanto, si tu hermano no entiende, entonces, te dan cuenta, depende de tu estado espiritual, tienes que hacer ciertas acciones y ciertas acciones, eh, Dios, Dios no las considera un pecado y las pasa por alto. Frente al arrepentimiento, Dios lo cubre y en otras no. Por eso es el caso que ya hemos conversado muchas veces, es el caso de Moisés, es el caso de David. ¿Se dan cuenta? Moisés simplemente por golpear una roca no entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Moisés hablaba con Dios, tenía una comunión directa con Dios. Entonces, a medida que voy más creciendo, y eso también lo habla Jesucristo, a medida que voy creciendo espiritualmente, cosas que en el pasado Dios pasaba por alto, después ya no es así. Y esto da el ejemplo cuando Jesucristo dice, aquel siervo al cual se le dio mucho y sin embargo pecó, recibirá muchos castigos, pero aquel que poco recibió y pecó, recibirá pocos castigos. ¿Ah? Eso es el ejemplo, y esto también es en la vida diaria. Si nosotros en el vivir diario, por ejemplo, a un niño le aceptamos ciertas necedades, a un adolescente le aceptamos bastante poco, o le aceptamos menos, pero le aceptamos todavía. A un adulto ya de 30 años ya no puede estar actuando como un adolescente. Y cuando una persona de 40 o 50 años actúa como un adolescente, entonces indudablemente es un necio. Esto es lo mismo. ¿Mm? El crecimiento espiritual tiene diferentes categorías y por lo tanto para Dios las exigencias también son diferentes. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, eso para el tema de llorar y del tema de cómo pido a Dios las diferentes cosas. ¿Sí? No sé si con respecto a eso hay alguna observación más también. ¿Qué piensan ustedes sobre eso? ¿Tienen alguna duda, observación o demás? ¿Qué piensan? ¿Ya? Y entonces, con los que lloran, y por eso hablábamos de las dos tipos de llantos que estaba expresado en Corintios 7:10 y después posteriormente Jorge planteaba muy bien que había un tercer llanto que tiene que ver con el amor a mi prójimo. Entonces, tal cual como mencionó Sole, estaba el llanto o la tristeza que es carnal, La la segunda, autolástima. claro, que es la tristeza que busca el arrepentimiento, que dice, Señor, miserable de mí, reconozco lo que soy y digo, Señor, ayúdame, transforma mi vida. Y la tercera es la tristeza por la cual llevo dar la vida por mi prójimo, y eso significa con el cumplimiento del segundo mandamiento. ¿Sí? Leamos entonces en en 2 Corintios 7:10. Nuevamente lo leemos, 2 Corintios 7:10. ¿Alguien lo Ya. tiene? Sí, yo lo tengo. Por favor. Porque porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Ya? Este concepto de que produce muerte, este es un tema también importante entender. Cuando el apóstol Pablo en muchas instancias produce muerte, está hablando vivir según la carne. No es la muerte desde el punto de vista de que yo pierdo la salvación, sino que significa que el andar en la carne produce muerte. No es que pierdo la salvación
porque comete un pecado, no, sino que es un concepto de que produce muerte en vez, porque acuérdense que para Dios es o amontono o desparramo, es decir, o, o, o traigo bendición o maldición, o produzco vida o produzco muerte. Entonces, cuando el apóstol Pablo menciona y dice, pero la tristeza del mundo produce muerte, está hablando del punto de vista de esta muerte que nos aleja de Dios, ¿m? Esta muerte que genera desparramo, que no genera un crecimiento en mi vida espiritual. ¿M? Acuérdense que el apóstol Pablo también dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿M? Entonces, lo que me conviene es mi crecimiento espiritual. ¿Sí? No sé si Cristian, una está claro, consulta. Felipe. Dale, Sole, adelante. Aquí no entiendo cuando dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. ¿Qué significa eso, Cristian? No lo entiendo, la verdad. Claro, la tristeza de reconocer y decir, Señor, miserable de mí, Señor, cambia mi vida, Ujú. nuevamente he pecado, Señor, perdóname. Esa es una tristeza que reconozco lo que soy. Entonces, es una tristeza que produce arrepentimiento y por consecuencia, como produce arrepentimiento porque le pido perdón a Dios, no se necesita arrepentir. Pero sin embargo, ¿y por qué dice de que no hay que arrepentirse? Porque la otra tristeza del mundo sí tengo que arrepentirme. ¿Te cuenta? Por eso dice que la primera tristeza no hay que arrepentirse, pero la segunda sí. Por eso hace esa énfasis de que esa primera tristeza no hay que arrepentirse, pero la segunda sí. ¿Me dan cuenta? Mm. No sé si queda claro. La segunda tristeza sí tengo que arrepentirme y tengo que pedirle perdón a Dios. Por eso es tan Ay, claro ahí. Dice, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, por lo tanto, sí me tengo que arrepentir. ya, 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 ¿Mm? ya, ya. Entonces, cuando yo me pongo triste porque tengo algún conflicto, porque veo que mi hijo, mi cónyuge, eh, mis hermanos, los que están cerca de alguna forma, no actúan según lo que yo espero humanamente y eso me genera una molestia, tengo que pedirle perdón a Dios, porque estoy yo juzgando a mi prójimo. Si mi prójimo actúa mal, es un problema de él con el Señor, no soy yo. ¿Quién tiene que decir si está actuando bien o está actuando mal? Porque si no, yo me transformo en juez. Y habitualmente, yo juzgo a los otros porque me afecta a mí, ¿se dan cuenta? ¿Mm? Porque yo veo las cosas desde mi punto de vista. Entonces, tengo que sí arrepentirme y tengo que pedir perdón. Señor, perdóname. Y eso al principio yo lo menciono. Acuérdense que esto es un proceso. Al principio yo lo menciono y me molesto profundamente. Después, cuando me voy arrepintiendo y el Señor va produciendo un proceso de limpieza en mí, ya no me molesto tanto, pero igual lo menciono. Después, cuando el Señor sigue limpiando en mí, ya no lo menciono, pero ocurre en mi interior. Y entonces también tengo que pedirle perdón. Y cuando eso estás viviendo ya es maravilloso porque tu sensibilidad al Espíritu Santo es muy, muy profunda. Porque en cuanto apenas lo haces, apenas lo piensas, ya automáticamente el Espíritu Santo dice, ¿por qué estás pensando así? ¿No soy yo acaso el juez? Y entonces ahí uno dice rápidamente, Señor, perdóname. Y no brota de mis labios, pero sí está en mi interior. ¿Mm? ¿Ya? Y eso es, de nuevo, la diferencia entre pecado voluntario y pecado involuntario. ¿Se dan cuenta? De nuevo, ahí lo vemos. ¿Ya? Eso es con respecto a la tristeza, a los que lloran. Después veníamos con la otra bienaventuranza que es los mansos. ¿Mm? Y dice, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Por qué los mansos recibirán la tierra por heredad? ¿Por qué los mansos recibirán la tierra por heredad, creen ustedes? Los mansos recibirán la tierra por heredad. Cristian,
Porque Yo siempre creo están que, dando. Grace, sí. Grace, primero, sí, yo porfa. creo de que porque la persona mansa siempre trata de pedir perdón o de humillarse o de callarse Mm. en algunos momentos que la cosa no está bien. Creo que por eso. Amén. Sí, súper, bien. Sole, Eh, es porque siempre tenemos que estar dando gracias al Señor por todo, por lo bueno y lo malo que vivimos diariamente. Pienso, no sí, sé, la sí, eso, mansedumbre. en Ya. ambas cosas, pero el principal tema es que yo voy a recibir la tierra por heredad. La tierra por heredad tiene dos aspectos. La tierra a la cual llegaba la tierra prometida en que llegaba el pueblo de Israel, era el reposo. Por eso es Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Por eso el Jesucristo es el símbolo del día de reposo, era dueño del día de reposo. Entonces, la tierra de heredad significa que el pueblo de Israel llegaba a la tierra y reposaba a la tierra prometida. Por lo tanto, hay un reposo que se vive en este mundo y es el gozo permanente que Dios elige. Y también vamos a recibir la tierra por heredad porque reinaremos con él. ¿Mm? Pero ¿por qué los mansos? Porque no es imposible ser manso si no tengo arrepentimiento. No hay forma de ser manso si no me arrepiento y pido perdón. No hay cómo. ¿Se dan cuenta? Porque el manso significa que si alguien o algo le dice algo, ya, ok, no hay problema. Se adapta fácilmente hacia donde Dios lo quiere llevar. Eso es imposible de hacer humanamente y solo se logra cuando hay arrepentimiento. Por lo tanto, si hay arrepentimiento, hay limpieza de corazón. Y si hay limpieza de corazón, hay entendimiento de la palabra. Y si hay entendimiento de la palabra, soy manso. Y si soy manso, recibo la heredad y reinaré con el Señor. ¿Mm? ¿Cuenta? Pero esto es sumamente importante. Siempre se habla de manso, se habla de pacificador, pero eso no es imposible de vivir si no hay arrepentimiento primero. Y si no hay decir, Señor, perdóname y perdón también a los que nos rodean. ¿Mm? Entonces, por eso recibirán la tierra por heredad, recibirán esa recompensa que el Señor pidió para ellos. ¿Mm? ¿Ya? No sé si les parece eso con respecto a los mansos o tienen alguna otra observación y el tema de que por qué recibimos la tierra por heredad. ¿Sí? Súper. Entonces, la otra bienaventuranza es, acá lo ven todo, ¿no? La cuarta bienaventuranza, ¿todos lo ven o no? ¿Se ve? Estamos todos muteados. Bienaventurados los que tienen hambre y Ah, sed de justicia. bienaventurados los que tienen hambre y sed de Sed justicia. Y en Mateo 5:6, ¿podemos leer Mateo 5:6? Por favor, ¿alguien tiene Mateo 5:6? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dice. ¿Mm? En Mateo 5:6. ¿Alguien lo tiene, no? ¿La leo, Cristian? Sí, por favor, ¿La leo? Sole. Ya. Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. Entonces, hablamos de la hambre y sed de justicia, de la sed de justicia de Dios en nuestra vida, no que yo sea justo, Ujú. o no que yo sea injusto con las otras personas. Eso se entiende porque habla de la justicia de Dios en mi vida y no que yo sea justo con los que me rodean. ¿Se entiende Mm. por qué está hablando de eso y no que yo sea justo o trate bien a las personas? No sé si se entiende eso, ¿por qué? ¿Por qué hablamos de eso? ¿Se entiende por qué hablamos de la justicia de Dios en mi vida
que Dios limpie Claro, mi o sea, lo vida. que el Señor está tratando mi vida, está tratando mi corazón. Él está labrando en mí y está sacando lo Así, que no me sirve en mi vida, lo que me daña a mí. Y el Señor lo está haciendo en mí, mi corazón. así es, amén, Pero cuando justamente. yo se lo cuando yo se lo pido al Señor, se entiende que es cuando yo se lo pido a Él. Así es, así es. Pero ¿por qué no puede estar hablando de que nosotros seamos justos con los que nos rodean? ¿Por qué no puede hablar que nosotros seamos correctos? Porque incluso hay ciertas denominaciones y ciertos cristianos que también hablan, no, es que yo tengo que actuar justamente con los que me rodean. ¿Yo puedo actuar justamente con los que me rodean? ¿Qué piensan ustedes? ¿Puedo actuar justamente con los que me rodean? ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que a veces no conviene, Cristian. ¿Qué significa no conviene? Por ejemplo, si yo actúo justamente con los del mundo, no debería ser porque ellos piensan de una forma por ejemplo, el Señor me enseña de otra forma a mí. Amén. Entonces, por eso creo que no sería así. Creo que nosotros tenemos que adaptarnos a lo de no ser como los del mundo. Me refiero a lo espiritual. Por ejemplo, si hay una pelea en el mundo, tratar o no sé qué llamarle, un problema del mundo, a veces problemas familiares, qué sé yo, uno tratar de evitar ese problema en el sentido de no estar ayudando a que la pelea sea más grande, sino como disiparlo, bajar, que las personas traten de abonarse o de que no sigan peleando, o uno dar una forma de tranquilidad. Súper bien. ¿Ah? Ya, ojo, ese concepto es sumamente importante. En el mundo, hacer justicia significa que ya, si alguien hizo algo, yo le tengo que pagar igual, o lo tengo que pagar en cárcel, o tiene que pagar eso. En cambio, para Jesucristo, eso no es así. Ese es el primer tema, y súper bien lo que está planteando Grace. Y el segundo aspecto, que nuestras justicias son injusticias para Dios. Por eso es que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Nosotros no podemos ser justos como el Señor pide que seamos justos. ¿Por qué? Porque humanamente somos profundamente egoístas. Porque todas las peleas que hay, y que entre comillas puede decir que yo soy justo, es porque yo quiero imponer mi voluntad. Todas las peleas que tienen, todas las peleas que todos tenemos acá, todas, es porque yo quiero imponer mi voluntad, porque me cuesta quedarme callado, porque me cuesta darle gracias a Dios, porque si no, si yo aprendiera a quedarme callado, no tengamos duda, pero no hay duda de que Dios lo hace en la otra persona mejor que yo. ¿Se dan cuenta? Porque eso es el dejar actuar la justicia de Dios en nuestra vida y en la de mi prójimo. Y esa es la clave. Entonces, cuando yo empiezo a juzgar, me empiezo a decir, Señor, cuando tengo un conflicto con alguien, empiezo a decir, Señor, el problema soy yo, y no echarle la culpa al otro, Dios empieza a trabajar en mí. Y cuando Dios empieza a trabajar en mí, todo posteriormente viene. Por eso es que dice, porque ellos serán saciados. Entonces la pregunta es, ¿qué tiene que ver la justicia con el ser saciado? No tiene nada que ver. ¿Se dan cuenta o no? ¿Qué coherencia hay entre buscar la justicia de Dios y ser saciado? Como que es completamente incoherente ese aspecto, ¿no? No tiene ningún sentido. Don Cristian, ¿Sí? Elías, porfa. entendiendo lo que plantea sobre yo como ser humano,
pienso que soy justo, porque en alguna diferencia con alguien, digo, no, ya vamos a dejarlo 50 y 50. Para mí eso es justo, pero para Dios, como dice usted, que es una justicia humana, pero yo Así es. por dentro, o ya si uno llega a un nivel de buscar a Dios y buscar su justicia, tiene sed de hambre de esta justicia en la que usted plantea que es una justicia diferente a lo del ser humano, porque desde que estoy con ustedes me he dado cuenta que Dios funciona diferente al pensamiento del ser humano. Absolutamente. Entonces yo lo que creo Sí. justo no es justo, y para él lo que quizás para mí no es justo, para él es justo. Como bien dice usted, si alguien va por la calle y te dice unos garabatos de la nada y tú ponerte a discutir y pelear con él, no tiene ni un sentido, más bien que bajar el moño y darle gracias a Dios que algo de haber pasado, que quizás te protegió de algo, y seguir avanzando con tu vida, Así es. buscando la justicia. Justamente, lo justo humanamente es si alguien te dice un improperio, tú decirle, oye, a ver, ¿qué estás diciendo? Eso es la justicia humana. Cristian, tengo una consulta. La justicia, perdón, para cerrar, enseguida, Pablito, enseguida. Para cerrar la justicia de Dios es, Señor, gracias porque permiten lo que yo no hice con los perros, por supuesto. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando yo reaccioné porque me mordieron los perros y los que cuidaban a los perros, los tenían ahí a los perros, se reían, es decir, yo quise hacer justicia humana. Y entonces justamente fui a enfrentarlos y decirle, oye, pero ¿por qué están haciendo? Eso es justicia humana. Yo tendría que haberle dado gracias a Dios y decir, bueno, Señor, tú sabes por qué permites esto. ¿Mm? ¿Ya? Y esa es la diferencia entre la justicia humana y la justicia de Dios. Por eso mía es la venganza, dice Jesús. No vengáis vosotros. ¿Sí? Eso para cerrar lo del día. Pablito, ¿sí? ¿No? Una consulta para Elías también. Y Ya. bueno, para todos nosotros. Que, que, humanamente hablando y divinamente hablando, ¿cómo vemos nosotros lo que pasó con el Señor en relación a Judas? Que Judas entregó al Señor y lo traicionó. ¿Qué hubiera pasado con nosotros si no hubiera habido un Judas? ¿Qué hubiera pasado o qué pasaría con nosotros si en nuestra vida no existieran los Judas, las personas que supuestamente nos traicionan, nos desilusionan o no, de cierta forma se levantan eh, para hacer algún mal en nuestra vida? Súper bien. No sé ¿Qué si ustedes? Súper es buena, ¿sí? clara la pregunta o no. ¿Sí? ¿Qué hacemos con los Judas que aparecen en nuestra vida? Eso Sí, es, ¿no? ¿Sí? porque Súper bien. viéndolo por la justicia de Dios, estaba Judas juega o jugó un, un, un papel crucial en la salvación nuestra, po. Así es. Y si lo miramos humanamente hablando, Judas es un traidor, Judas es malo, Judas, Así es. en realidad todo lo malo se conjuga en ese personaje en ese ser humano. Pero en nuestras vidas se nos plantean varias veces, se aparece este personaje en nosotros. Y nosotros vamos a responder ¿cómo? ¿Como Dios o como humano? Como Dios nos pide o nos demanda o como humano. ¿Qué sería de nuestro su crecimiento personal como hijos de Dios si no hubieran ese tipo de personas que aparecen? Súper bien. Súper bien. ¿Qué piensa el resto? ¿Alguna opinión sobre eso? Súper linda pregunta. ¿Mm? ¿Puedo Dime. decir algo? Sí, adelante, Elías. No, es una buena pregunta, porque
Yo creo que todos los que estamos acá Todos. hemos tenido a alguien o alguna persona o nosotros mismos hemos hecho algo para otras personas de alguna u otra forma. No tanto así como un Judas, pero sí muchas veces uno cae en situaciones que quizás a las otras personas le afectan y uno no tiene ni se entera. Y también las personas se sienten traicionadas por uno. Las situaciones que siento que igual te van preparando para algo mayor, porque a veces uno se enoja, porque a mí me ha pasado, se enoja y queda con un resentimiento en el corazón y que incluso, pucha, señor, y como dice el Señor, quizá la venganza es mía, dice el Señor, pero como que uno queda clavado en eso y después con el tiempo, con la gracia de Dios, porque uno deja ir y suelta y se aliviana totalmente uno y después dice, chuta, que está enojado con esta persona y de haber tenido sus propios problemas y sus propios tormentos que termina ahí, uno mismo termina acarreando todo eso, alguien que te hizo mal, lo más probable que es porque estaba en alguna situación mala y él mismo debe estar mal, entonces como que igual la vida, este contexto de Dios en esta vida también va resolviendo esas cosas y siempre me he dado cuenta que es para mejor y para aprendizaje. Amén. Justamente, sí. Es decir, y súper, súper bien, porque ¿qué pasa con las personas que nos traicionan o que actúan en una forma muy irracional frente a un acto, incluso bondadoso de parte mía? Y por eso está el caso de Judas. Sí, el caso de Judas en la Biblia no está por casualidad, está puesto ahí adrede. Primero, primer tema, Dios Jesucristo sabía que lo iba a traicionar. Por lo tanto, voluntariamente el Señor aceptaba ese proceso. Segundo, el Señor también sabía que Judas ya era corrupto porque robaba y demás y se hace mención. Por lo tanto, él sabía que no estaba actuando bajo la voluntad de Dios. Pero, ¿por qué el Señor lo aceptaba? Porque primero quería hacer la voluntad de Dios. Y ese es el ejemplo de nuestro vivir diario. Si nosotros tenemos a alguien que nos traiciona, o que, por ejemplo, nosotros le contamos algo y después incluso lo da vuelta, lo habla diferente, lo habla a otros y demás, ese es un proceso que Dios permite para mi vida. Por eso es que Jesucristo lo vivió y por eso es que ocurrió. Por eso es que Él dice, de los que me diste, de los que me diste, ¿ya? Y eso significa personas cercanas a mí que Dios permitió en mi vida, ¿sí? Ninguno se perdió excepto el hijo de perdición para que se cumpliera la promesa. Entonces, Jesucristo tenía que morir, pero no necesariamente tenía que ser Judas el que iba a hacerlo. ¿Pero por qué? ¿Y por qué está escrito eso? Por la presciencia de Dios, porque Dios sabía que iba a haber un Judas. Y que ese es ejemplo para nuestra vida. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es que no se olvidan que poco antes de ir a la cruz, a Pedro y le dice, ¿o no? Le dice a Jesucristo, ten misericordia de mí hoy, ¿ya? Es decir, Satanás sabía, porque Satanás también lo sabía, porque ya estaba escrito, que Judas iba a entregarlo. ¿Se dan cuenta? Porque estaba escrito. Entonces, sin embargo, Satanás hace el ejemplo, Satanás por medio de Pedro, no directamente, sino que por medio de Pedro, va y le dice, hoy ten misericordia de ti, imagínate lo que va a venir, lo que va a pasar. Y Jesucristo que dice, no pongo los ojos en las cosas de los hombres, no tengo autolástima, no justifico mi proceder, sino que quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? Y esto es lo mismo. La voluntad de Dios es Cristian, que alguien, perdón, para terminar, que alguien me traicione, que es cercano a mí. ¿Para qué? Para que yo me aferre netamente en el Señor y no en los seres humanos. ¿Sí? Sole y Grace parece que era Cristian, también. sí, muy interesante lo que dijo Pablito,
Y en realidad, mirándolo bien, todos tenemos a nuestro Judas a nuestro alrededor y por supuesto que también nosotros hemos sido Judas en alguna oportunidad, pero el Señor nos dio nos dio esta capacidad y la diferencia que nos hace con Judas, el que entregó al Señor, es que nosotros tenemos el arrepentimiento y tenemos el perdón. ¿Mm? Sí, claro, absolutamente. Cuando nosotros somos Judas para otros, súper bien. Claro, Pero cuando alguien es Judas para nosotros, justamente ahí tenemos claro, porque que es una forma de ir creciendo y subiendo esta escalera. así es, así es. Grace, ¿iba a mencionar algo? ¿No? Ya. Y por eso, y esto tiene absoluta coherencia, por eso es que en Mateo 6, 33 y 34, por eso es que Jesucristo dice esto en Mateo 6, 33 y 34. Si alguien lo tiene para que lo podamos leer, Mateo 6, 33 y 34. Mateo ¿Alguien Yo lo tiene? 6, ten, 33 y 34. Mateo 6, 33 y 34. Ya. ¿Lo ¿Ya? leo? Sí, por Ya. favor. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos. ¿Ese? O Mateo 6. no, Ay, No, perdón, perdón, perdón. Me estoy hablando. No, no, ya. no. Perdón, perdón, Pensé perdón. que estoy 6, equivocado, vuelta. 30, no, 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 aquí está. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Amén. Entonces, ¿qué dice? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia sobre mi vida y todo el resto será añadido. Todo, todo. Si alguien te trata mal, el Señor va a hacer justicia. Si va, el alimento del día a día va a venir. Todas las situaciones, las relaciones con tu familia, Dios la va a traer. Cuando empieces a buscar la justicia en tu vida y empieces a dejar todo en las manos del Señor. Porque todo será añadido, todo es todo. ¿Mm? Todo será añadido, todo es añadido en tu vida, porque todo se transforma em, ¿cómo se llama? En un gozo permanente, en un dar gracias a Dios por todo. ¿Sí? No sé si, Pablito, eso respondió más o menos lo que estabas conversando o no, o todavía hay Sí, algo que... Bueno, ¿sí? sí, que nosotros, no, sí, el tema es que con lo que es la justicia humana con la de Dios, pues. O sea, eso, para eso digamos que fue la intención de la pregunta, porque igual Súper muchas buena. veces no decimos, no, si Jesucristo lo traicionaron y vemos todo humanamente, como en la película. Así es. Pero no es así, pues todo lo había determinado en la presencia del Señor, de Dios, del Padre, había, había determinado una forma para que Jesús cumpliera el propósito, y nosotros también tenemos un propósito. Eso. Absolutamente. Súper bien, súper bien. Y por eso dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, ¿se dan cuenta? Por eso es que son saciados. ¿Por qué? Están llenos, están completos. No hay nada que les afecte, no hay nada que les angustia, tienen todo, están preparados para todo. Por eso dice, serán saciados. Por eso pareciera que no tuviese relación el tema de la justicia de Dios con ser saciados. ¿Qué tiene que ver? Y el tema de ser saciado es eso, porque todo es justamente es gloria para Dios. ¿M? Todo lo que yo haga, en definitiva, siempre estoy contento dando gracias a Dios por todo. Y con eso, y por eso, ya terminando las últimas en las bienaventuranzas,
Después, en, em, en el 5:11, en Mateo 5:11, dice, gozaos y leamos Mateo 5:11, por favor, para que ahí, ¿alguien tiene Mateo 5:11? Sí, yo lo tengo. Por favor. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Mintiendo, ¿se dan cuenta? ¿Mm? Gozaos y alegraos. Y después dice incluso en el 12, parece. Sí, gozaos y alegraos. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí viene el, eh, el algo que pareciera humanamente imposible. ¿Me entiendes? ¿Cómo me voy a alegrar si hablan mal de mí? Pero empiezo a gozarme en eso porque estoy saciado. Por eso es que la justicia de Dios, cuando busco la justicia de Dios, todo me sacia, incluso cuando hablen mal de mí. Y se produce algo que es maravilloso, que es completamente sobrehumano y que hoy ustedes lo están empezando a entender, lo cual no entendíamos hace un par de años, pero sí, hoy lo estamos empezando a entender, donde de repente me pasan situaciones que son injustas y me gozo en eso. Y eso es cuando empiezo a dejar todo en las manos de Dios y empiezo a vivir el gozo permanente. ¿Por qué? Porque ya estoy saciado. Todo lo tengo en el Señor. Y eso no lo puedo vivir si no dejo todas las cosas en la mano del Señor y si no busco la justicia de Dios. ¿Se dan cuenta? Y recién entonces me transformo en la sal y la luz del mundo. ¿Se dan cuenta? Por eso es que las bienaventuranzas habla sobre las bienaventuranzas y después termina con que vosotros sois la sal y la luz del mundo. Leamos en Mateo 5, 13 y 16, por favor. ¿Alguien lo tiene? Mateo 5, del 13 al 16. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Súper lindo. ¿Qué les parece? ¿Qué piensan sobre esto? Perdón, ¿cuál es el que estaba leyendo la Sole? Mateo Mateo 5. ¿Ah? del 13 al 16. Ah, ya, ya. ¿Se dan cuenta? ¿Qué les parece? ¿Por qué está al final esto de las bienaventuranzas? Porque lo único que nos garantiza el Señor caminando, digamos, siguiendo a Jesucristo, nuestro destino final es prácticamente es el mismo. El mundo está totalmente en contra de la fe que nosotros tenemos y en algún momento, si estamos muy tranquilos, no, o si está la gente muy cómoda con nosotros, es porque no estamos cumpliendo nuestro rol. Eso, y es lo que le pasa a la iglesia hoy día. ¿Mm? Entonces, hay un destino profético. Esto es lo último aparte de la bienaventuranza, es un mensaje totalmente profético para la iglesia, Amén. que viene la persecución, viene la incomodidad,
viene el cuestionamiento, viene persecución. Así es. ¿Mm? ¿Ya? Y que de alguna forma tenemos que ser claros y plantear este tema. Ahora, piensen que la sal, ¿por qué era tan importante la sal en el Antiguo Testamento, en los tiempos antiguos? Porque la sal evitaba que algo se pudriera. ¿Se dan cuenta? Ujú. Porque la De sal comida. era un preservante. Yo ponía la carne con sal y efectivamente la carne no se descomponía y después la podía sacar y comer. Por lo tanto, evita la putrefacción. Por eso es que somos la sal del mundo, porque evitamos que este mundo se contamine. Por eso es que este mundo se ha contaminado, lo que decía Pablo Wilson, porque la iglesia no ha cumplido el rol que tenía que cumplir en este mundo. Nos hemos dedicado a otras cosas. Nos hemos dedicado a estar preocupados porque la iglesia crezca, porque vivamos bien, porque no tengamos muchos dramas, cuando en realidad deberíamos ser aquellos que evitan que la putrefacción del mundo ingrese. Por eso la iglesia está en apostasía. Por eso es que la iglesia no ha cumplido su rol, al igual que el pueblo de Israel en su momento no cumplió el rol. Y por eso somos la sal del mundo. Y después viene el concepto de que somos la luz del mundo. La luz del mundo significa de que por un lado, por eso es la sal, por un lado, porque la sal evita que haya putrefacción, que haya más pecado, que haya más maldad. Y la luz significa que le damos, con nuestro ejemplo, le damos la luz a los que no creen. ¿Se dan cuenta? Y eso tampoco hemos sido ejemplo, porque no somos ejemplo ni siquiera para nuestros familiares, vamos a ser ejemplo para el mundo. ¿Se dan cuenta? Ese es el tema. Entonces, la sal preserva la maldad porque llevamos a nuestro prójimo a los pies de Cristo. Y la luz del mundo somos, con nuestro ejemplo, iluminamos a los que nos rodean. Por eso, sed imitadores de mí como yo de Cristo que planteaba el apóstol. ¿Mm? Y eso es lo que tenemos. Pero eso no se produce, y el problema es que nos saltamos todas las bienaventuranzas. Mire, el problema ¿cuál es? Es que nos saltamos todas las bienaventuranzas y queremos generar esto último. Pero esto último, la sal y la luz del mundo, no la vamos a hacer si primero no actuamos con las bienaventuranzas. Si primero no buscamos a Dios en profundidad, no tomamos nuestra cruz diaria y no nos humillamos y no pedimos perdón. Porque la sal y la luz del mundo es consecuencia de las bienaventuranzas, no es al revés. ¿Cuenta? Y eso es un poco el problema que estamos viviendo como iglesia y que estamos viviendo además como cristianos en nuestra vida diaria. ¿Sí? No sé qué les parece. ¿Qué piensan ustedes con respecto a esto? ¿Hay alguna observación, comentario, consulta? Además, para ir ya terminando también, si, si algo que les haya llamado la atención o algo que quieren comentar o algo que quieran aportar, algo en especial, ¿alguien? ¿No? Ante todo, Cristian, dar gracias a Dios porque Dios es justo. A pesar de que uno es estrecho de mente en muchas Así es. cosas, es inmaduro y todo, Dios es justo. Y que el trato que Dios nos da, uno tiene que estar confiado de que Dios nos trata con la mayor delicadeza y con la mayor misericordia que él tiene y sabe cómo lograr el, el cambio en nuestra vida, cómo lograr, él sabe cómo va a llegar al propósito que él tiene destinado para nosotros. El Salmo 130 me parece. Por ahí Ya, te tengo, dice que él dice Jehová cumplirá su propósito en mí.
Y yo tengo la certeza de que Dios va a cumplir su propósito en nosotros porque Él es perfecto, en Él hay perfección. Y Él nos desafía a la perfección que Él tiene. Eso. Amén. ¿Sí? Amén. Sí. Vamos entonces, no sé. Ojo, sí, eso siempre, este proceso de perfección, sí, siempre se produce cuando yo busco a Dios. Y es un tema que vamos a verlo porque después vamos a justamente analizar en profundidad los conceptos de Calvino y Arminio, ¿ya? Que es el tema de sobre la salvación y sobre la santificación, porque la cosa se confunde, pero siempre ese propósito siempre se cumple porque Dios no, cuando yo busco, digo, Señor, quiero hacer tu voluntad. Porque acuérdense que siempre Dios respeta nuestro libre albedrío. Por eso es que Jesucristo llora frente a Jerusalén y dice, ¿cuántas veces he querido Jerusalén, Jerusalén? ¿Cuántas veces he querido juntarte como la gallina junta bajo sus alas a sus polluelos? Y tú no quisiste. Entonces eso hay una diferencia y por eso hay una diferencia entre lo que es la salvación y la santificación, donde sí está involucrada mi voluntad. Y eso lo vamos a ver en profundidad cuando hablemos sobre lo que es el calvinismo y ya, algo así. Se me fue el nombre. Armi- Arminianismo. Arminianismo, justamente. Gracias, Pablito, gracias, eso. ¿Ah? Pablo, el Salmo 138:8. Ese La era. herencia Gracias, hermana. central es que Dios cumplirá su propósito en ti, como Amén, dice el Salmo amén, 138, Como dice el Señor, porque Él claro. es amén, fiel, soberano y no abandona la obra de sus manos. Así es. Él se amén. da cuenta, es el fiel soberano y nunca abandona la obra de sus manos. Él no la abandona, nunca. Quienes nos oponemos a la voluntad de Dios somos nosotros. Pero el Señor siempre está ahí. Y siempre está dispuesto a que cuando nos arrepentamos, el Señor dice, ok. ¿Mm? ¿Sí? Pero va a haber pérdida. No nos olvidemos que tenemos que ver la Biblia en su conjunto, porque por el otro lado, todas nuestras obras serán evaluadas. Súper bueno, pero ese es un tema que es importante a conversarlo y hay que tomarlo en profundidad. Es un súper lindo para poder entender. ¿Ya? Amén. No sé si hay algo más, alguna otra observación, comentarios. Súper bueno para cerrar. ¿Ya? Amén. Grace, no sé si está Grace ahí. Sí, está Grace. ¿Podríamos llevarnos en oración para poder cerrar, por favor, Grace? Amén. Amén. Gracias te damos, Señor, en esta mañana por este hermoso día que nos has dado, Señor. Hermoso día, digo, Señor, porque tu palabra es la que necesitamos cada día, Señor. Más allá del frío, del calor, Padre, necesitamos tu palabra para poder cambiar cada día, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias por cada uno de mis hermanos que se ha podido reunir en este día, representando su familia, Señor. Tú conoces el corazón y cada familia, Padre. Te ruego en este día que tú nos ayudes a llevar esta cruz diaria, Padre, que sin eso no podemos llegar a la palabra que dice que sin santidad nadie verá tu reino, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, y te pido, Padre, que tú nos ayudes a cumplir esta palabra que hemos aprendido en este día, Señor. Tu palabra dice que no nos mandas a hacer nada difícil, nada que no podamos hacer, Padre, que no nos pones carga más pesada de la que no podemos llevar, Padre Santo. En el nombre de Jesús te rogamos, Señor, a pensar en esa carga, Señor, porque a veces creemos que es tan pesada que no la podemos llevar. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.